¿Cómo puede ser que alguien mantenga tanta influencia, tanto poder, incluso desde la cárcel? Es una pregunta, bueno, complicada. Hoy vamos a ver justo eso. Vamos a explorar los riesgos que, según reportes, todavía existen por la autoridad que Naasón Joaquín García, NJG, parece que sigue ejerciendo desde prisión. Para este análisis nos estamos basando en un documento específico. Se titula Peligros por la autoridad carcelaria de Naasón Joaquín García. La idea es ir desglosando lo que dicen estas fuentes, entender un poco la naturaleza, el alcance de estos peligros que se reportan y, bueno, ver qué panorama general nos deja todo esto. Muy bien, pues empecemos a desentrañar esto. El material que revisamos identifica como 3 áreas principales de riesgo. La primera, y quizá la que preocupa más de inmediato, tiene que ver directamente con la seguridad física de las personas. Así es. El primer gran foco de preocupación que resalta el análisis es ese, la seguridad física de quienes son identificados como víctimas o denunciantes. Pero va más allá, ¿eh? También se habla de la posibilidad de que se organicen, digamos, operaciones criminales, y esto impulsado por la lealtad que muchos seguidores todavía le tendrían a NJG. Claro. Y un punto clave que señalan los documentos es que, a pesar de estar en la cárcel, NJG sigue siendo líder de la luz del mundo. Hay una frase muy potente que indica esa percepción, ¿no? Que va a seguir mandando desde prisión hasta el último día de su vida. Y esa percepción de que el liderazgo continúa es fundamental. Las fuentes explican cómo lo ven sus seguidores más devotos. Usan términos como Cristo en la tierra o también el representante del cielo en la tierra. Términos muy fuertes. Sí, y no es algo menor porque ayuda a entender la base de esa lealtad que se describe como, bueno, inquebrantable. Es esta devoción tan extrema la que el análisis señala como un factor de riesgo clave. ¿Y cómo se traduce esa devoción en un riesgo, digamos, tangible, según el análisis? Lo que se expone es que esta lealtad pues implica que hay personas que son capaces de todo por proteger a esta persona. O sea, no es solo creer en él. El material sugiere que hay una disposición activa a la acción. Dice que harían hasta lo imposible por protegerlo siempre. Wow. Y ahí es donde se conecta directamente con la vulnerabilidad de quienes deciden alzar la voz. La documentación usa una imagen muy gráfica. Dice que estas personas quedan en una cuerda, una posición de peligro extremo. En la cuerda floja, digamos. Exacto, donde arriesgan no solo su bienestar, sino directamente sus vidas, también su integridad física y psicológica. Suena gravísimo. El documento da ejemplos más concretos de cómo se materializa este riesgo. Sí, y son bastante alarmantes. El análisis no se queda en lo general. Menciona, por ejemplo, la supuesta existencia de ciertos grupos internos de la luz del mundo que son criminales. Grupos criminales internos. Eso sugiere un nivel de organización, ¿no?, que va más allá de actos individuales espontáneos. Y para ilustrar la gravedad, se cuenta el caso del secuestro de una de las denunciantes. Describe cómo fue captada. Un secuestro. Eso, bueno, eleva muchísimo la percepción del riesgo. ¿Hay más detalles sobre esos grupos internos? El análisis da un dato importante para contextualizar estas acusaciones. Señala que un vocero conocido de la luz del mundo, un tal Sil García Peña, está prófugo. ¿Prófugos? Sí, prófugo de la justicia. Y lo relevante es que su situación legal, según el documento, está directamente ligada a estos supuestos grupos criminales internos. Vaya. Esto, pues, refuerza la idea que presentan las fuentes de que quizá no son incidentes aislados, sino que podría haber una estructura con capacidad para operar. Además de estas acciones más extremas que se atribuyen a grupos, se habla de otras formas de hostigamiento o intimidación. Sí, el análisis también recoge testimonios de hostigamiento más directo, más personal, contra denunciantes que han hecho públicas sus historias. Se habla de un patrón que incluye amenazas de Internet. Algo común, pero que intimida igual. Claro. También se describe cómo algunas personas reportaron ser grabados en cierto lugar, una forma clara de vigilancia, de intimidación. Y no se queda en lo digital o la vigilancia pasiva, ¿eh? Una fuente cuenta un intento de agresión física directa. Menciona que intentaron golpearme en un restaurante en Estados Unidos. ¿Un intento de agresión física? Sí, son acciones que buscan silenciar usando el miedo directo. Entonces, si juntamos las pesas que describe el documento,
Un líder cuya autoridad parece seguir vigente desde prisión. Ajá. Una base de seguidores con una lealtad que se describe como extrema. Sí. La posible existencia de grupos organizados con capacidades criminales señaladas y actos concretos de hostigamiento y agresión. Exactamente. Al conectar todos estos elementos que detalla el material, pues surge un panorama coherente, aunque muy preocupante. Configura lo que el análisis presenta como un entorno de alto riesgo para la seguridad física de quienes han denunciado o podrían denunciar. No es solo especular sobre el peligro, sino una conclusión basada en cómo se combinan estos factores reportados: el liderazgo percibido, la devoción descrita, las estructuras internas mencionadas y las acciones directas que se documentan. Queda bastante claro este primer punto del riesgo físico. Ok, bueno, pasemos a la segunda área de peligro que identifica el análisis. Esta se centra en algo distinto pero igual de delicado: la evidencia sensible, las pruebas, que se recopilaron durante el proceso judicial contra NGG. Sí, aquí el documento destaca una decisión judicial muy específica. La tomó la jueza Loretta Preska, de la Corte de Distrito del Sur de Nueva York. Se informa que ella decidió restringir el acceso directo de Naasón Joaquín García a la evidencia considerada más delicada. ¿Restringirle el acceso a él directamente? Exacto. El material se clasificó bajo una categoría especial, solo para los ojos de la defensa. ¿Y qué nos dice esa decisión judicial sobre el riesgo que se percibía? Bueno, es una decisión procesal muy significativa. El análisis subraya que la razón explícita que dio la Corte para esta restricción fue, y cito textualmente, el riesgo que ello representa para víctimas y testigos. O sea, la propia jueza reconoció formalmente un peligro potencial. Justamente. Y para entender la magnitud de esta preocupación, hay que ver qué tipo de material probatorio entra en esta categoría restringida. Claro. La naturaleza de esas pruebas debe ser clave para entender el riesgo. ¿Qué tipo de material es según lo que se detalla? El documento lista varios tipos de información que se recopiló y es fácil ver por qué se considera sensible. Hablamos de datos sacados de números telefónicos, celulares, de dispositivos de almacenamiento, como computadoras, discos duros. Que pueden tener conversaciones privadas, contactos. Claro, geolocalizaciones, de todo. También incluye registros financieros, registros de viajes que podrían mostrar redes de apoyo o movimientos importantes. Y, de forma crítica, se mencionan fotografías y videos. Material muy visual. Exacto. Y el punto crucial que enfatiza el análisis es que gran parte de este material revela mucho la identidad de las víctimas, a veces de forma explícita. Entiendo. Por eso la necesidad de esa clasificación tan restrictiva. Proteger la identidad, la privacidad de las víctimas es fundamental. Primordial. Sin embargo, el análisis también señala una vulnerabilidad que sigue ahí, a pesar de esta medida. ¿Cuál es exactamente? Aquí es donde vuelve a entrar en juego el tema del liderazgo continuo. Aunque a NJG se le restringió el acceso directo, su equipo legal, su abogado, por necesidad del proceso, sí tiene acceso a esta información. Lógico, tienen que preparar la defensa. Claro. Pero dado que, como dijimos antes, la percepción descrita en las fuentes es que NJG sigue mandando desde prisión, pues surge un temor concreto: la posibilidad de la propagación o filtración de esta información. Que se haga pública. ¿Y cuáles serían las consecuencias de una filtración así? ¿Qué dice el análisis? Las implicaciones serían gravísimas, y el análisis es claro en eso. Una filtración no solo pondría en peligro la seguridad y la integridad de las víctimas ya conocidas, las que participan en el juicio, sino que también podría exponer y poner en peligro a más víctimas detectadas y conocidas que quizá no han salido a la luz pública. Podría ser una forma de represalia masiva. Podría serlo o de intimidación a gran escala. Este temor específico a la filtración, según lo presenta el material, no es una paranoia, digamos, abstracta. Se conecta directamente con esa percepción de control persistente que NGG ejercería. Una autoridad que, según esta visión, podría intentar saltarse las restricciones legales sobre cómo manejar la evidencia. El riesgo nace de esa supuesta capacidad de influencia continua, incluso sobre información tan sensible y protegida legalmente. Exacto. Es una conexión preocupante entre la autoridad que se percibe y la seguridad de la información más delicada. Y esto nos lleva, directamente a la tercera área de riesgo que describe el documento. Este aspecto es diferente. Se enfoca más en lo social,
en la familia, en lo que llaman segregación y control. Sí, esta tercera área explora un tipo de presión más psicológica, más social, pero no por eso menos dañina. El análisis profundiza en el control interno que ejercería la estructura de la Iglesia, y se mencionan explícitamente los principales miedos de los denunciantes en este ámbito: la segregación familiar, el abandono familiar, la falta de respaldo de su comunidad más cercana. Perder a tu familia, a tu comunidad. Exacto. Y lo que resulta particularmente interesante y quizá insidioso es el mecanismo que el análisis describe para ejercer este control. No se trata solo de órdenes que vienen de arriba. Se habla de un sistema de vigilancia y presión social que funciona a través de los propios miembros de la familia y del círculo cercano. ¿Cómo? El documento es específico. Indica que padres, primos, hermanos, cónyuges pueden ser quienes te evidencian si tú generas alguna denuncia. ¿La propia familia? ¿Puedes explicar un poco más cómo funcionaría eso según el análisis? O sea, ¿cómo se vuelve la familia parte del sistema de control? El análisis sugiere que se promueve un ambiente donde la lealtad a la institución y a su líder se pone por encima de los lazos familiares o de amistad. Si un miembro expresa dudas, críticas o, peor aún, piensa en denunciar, se esperaría que su círculo más íntimo, la familia, la pareja, los amigos dentro de la comunidad, reporte esa, digamos, disidencia a las autoridades de la Iglesia. Eso crea una doble presión terrible. Claro, la persona no solo teme la reacción de la jerarquía, sino también la traición, el rechazo de sus seres más queridos. Se convierte en un sistema de vigilancia distribuido y profundamente personal. Eso suena devastador a nivel personal. El miedo a perder no solo tu comunidad religiosa, sino tu núcleo familiar, tu gente más cercana. Exactamente. El análisis destaca que este mecanismo mete el control y la vigilancia en el corazón mismo de la vida social de la persona. La presión no es abstracta, no viene solo de la organización. Se materializa en la mirada de un padre, en el silencio de un hermano, en el distanciamiento del cónyuge. ¡Qué fuerte! Genera un aislamiento social y emocional que puede ser tan paralizante o incluso más que las amenazas físicas o la exposición pública. Este tipo de control social, que usa los lazos afectivos como herramientas de vigilancia y castigo, es una característica que a menudo se describe en estudios sobre grupos cerrados o de alta demanda. Entonces, este tercer aspecto del riesgo añade una capa muy significativa. No es solo el peligro físico que vimos al principio, ni el riesgo de que se filtren datos. Es también este cerco social y emocional que se cierra sobre quien se atreve a desafiar la estructura. Sí. Complementa los otros riesgos creando una presión casi total. Así es. El análisis presenta estos tres tipos de riesgo físico, informativo y social familiar no como cosas separadas, sino como partes de un sistema de control más amplio. Un sistema que, según las fuentes, sigue operando a pesar de que el líder esté encarcelado. Cada tipo de riesgo refuerza a los otros. Crean un ambiente general de miedo e intimidación para posibles disidentes o denunciantes. La amenaza física disuade. El miedo a la exposición de información sensible paraliza, y el temor al rechazo familiar y social, pues, aísla. Bien, creo que hemos explorado a fondo las tres áreas principales de riesgo descritas en este documento, Peligros por la autoridad carcelaria de Naasón Joaquín García. Hagamos una recapitulación rápida de los puntos clave que salieron de este análisis. De acuerdo. Primero, identificamos el peligro para la seguridad física de víctimas y denunciantes. Este riesgo, según el material, viene de una combinación de factores. La percepción de que NJG mantiene su liderazgo, la lealtad extrema que se le atribuye a muchos seguidores, y la presunta existencia y acción de grupos internos con capacidades criminales, además de actos directos de hostigamiento que se reportan. Correcto. Segundo, hablamos de la vulnerabilidad relacionada con las pruebas judiciales sensibles. A pesar de las restricciones de la Corte para proteger a las víctimas, sigue existiendo el temor a una filtración de información que podría exponer identidades y causar más daño. Y este temor, según el análisis, está directamente conectado con la percepción de que NJG todavía tiene una capacidad de influencia que podría burlar esas protecciones legales. Sí, esa conexión es clave. Y tercero, exploramos el aspecto del control social y familiar.
El análisis describe un mecanismo de segregación y aislamiento para quienes disienten o denuncian, y opera a través de la vigilancia y la presión que ejerce el propio círculo íntimo, familiares y amigos, lo que genera un miedo profundo al abandono y a perder el soporte social básico. Exacto. Esas son las 3 áreas principales del riesgo que se detallan en las fuentes que analizamos. Y todas, como bien dices, están vinculadas a esa idea central de la autoridad persistente de Nazón Joaquín García desde la prisión. Queda claro el panorama que dibujan las fuentes. Amplia para reflexionar es lo siguiente. Considerando el nivel de control y lealtad que se describe en este material, un control que aparentemente logra traspasar los muros físicos de una prisión y mantenerse efectivo, ¿qué nos sugiere esto sobre los desafíos que implica desmantelar estructuras de poder que están muy, muy arraigadas en ciertas organizaciones, especialmente aquellas que se consideran cerradas o que tienen un fuerte componente de liderazgo carismático? Es una pregunta interesante. ¿Cómo se enfrentan sistemas donde la autoridad parece operar no solo a nivel de la organización, sino también a un nivel más simbólico o psicológico, volviéndose resistente a las consecuencias legales o al aislamiento físico de la figura central? Es una pregunta muy potente, ¿sí? Y que, sin duda, invita a pensar mucho más allá de este caso específico. Plantea un desafío complejo sobre la naturaleza del poder, la lealtad, el control, en ciertos contextos grupales. Definitivamente, algo en qué pensar después de esta exploración.